Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76, @Macrol30, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Más allá de la frontera, proyectos culturales desde Ontario, Canadá. Ontario es una provincia de Canadá y la más poblada de todas, casi 16 millones de habitantes. En ella se encuentran dos de sus principales ciudades, Toronto, que cuenta con el mayor número de habitantes de todo el país, y Ottawa, la capital. Es un gran centro manufacturero y financiero y el principal centro económico del país. Con un territorio de 892.411 kilómetros cuadrados, es la cuarta provincia más grande de un país ya de por sí enorme. Canadá es uno de los países más desarrollados del planeta, con un territorio solo superado por Rusia, y ofrece un alto nivel de vida. En Ontario, el 4% de la población es de origen hispano. Una parte importante de esa población es de origen venezolano. La mayor parte de nuestros compatriotas se encuentran en Alberta, capital Calgary, en Quebec, capital Montreal, y en Ontario. Hablamos de casi 30,000 personas. En Canadá, como en otros países anglófonos como Australia y Nueva Zelanda, se estimula la migración calificada y organizada. Muchos son los venezolanos que optaron por una visa de estudios o trabajo en el gran país del norte y la obtuvieron. Hablamos fundamentalmente de profesionales calificados, contratados por empresas y en condiciones favorables de vida. Es de los grupos migratorios venezolanos más prósperos. Sin embargo, en Canadá hay un movimiento cultural muy importante, en especial asociado con la comunidad hispana en Ontario. Hay un grupo de venezolanos escribiendo, publicando textos y libros, acompañando el proceso de traducción, de lectura y de toda índole en términos artísticos. Con dos de estas venezolanas hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Fíjate, cuando uno piensa en Canadá, y estoy hablando en términos literarios, uno se encuentra con como una suerte de neblina, ¿no? ¿En qué sentido? En que erráticamente solemos confundir autores canadienses con autores estadounidenses o con autores británicos, por ejemplo. Yo creo que ha sido muy importante en los últimos 20 años, no solamente el Nobel a Alice Munro, sino el reconocimiento dentro de la cultura popular a Margaret Atwood, por ejemplo, ¿no? Con The Handmaid's Tale, y la presencia de muchos artistas canadienses ya enarbolando un poco la bandera, ¿no? Una de las características, digamos, que tiene lo canadiense es que no es este hipernacionalismo patriota que uno puede ver en tantísimos países del mundo. Son un grupo de personas mucho más calmadas en ese sentido. Pero lo cierto es que el movimiento literario en Canadá, en lengua inglesa, en ciudades como Vancouver, en ciudades como Toronto, es amplio, es grande, es rico. Y en lengua francesa, en Montreal, en Quebec, pues también es muy significativo, ¿no?
Pero, ¿qué sucede con otras comunidades? Una de las características que tiene Canadá es que es un gran país de inmigrantes y que además sigue siendo un gran país de inmigrantes, como lo es Australia, como lo es Nueva Zelanda, como lo pueden ser otros países todavía en el mundo abiertos a una migración calificada, organizada. Y dentro de esa migración es cada vez mayor la de los hispanoamericanos, entre ellos los venezolanos, que se han instalado muy vinculados con la industria petrolera en la zona de Calgary, Edmonton, y también en los alrededores de Toronto, los alrededores de Ottawa, de ciudades como Montreal, de ciudades como Quebec. Lo cierto es que ya hay un movimiento, como lo hay en los Estados Unidos, claro, en Estados Unidos es mucho más grande, de escritores hispanos, ¿no? Estadounidenses que escriben en español y ahora canadienses de diferentes orígenes hispanoamericanos que escriben en español. Fuertemente relacionados alrededor de la ciudad de Toronto. Ha sido muy importante que se abriera la oportunidad en algún momento de poder hacer diplomados, por ejemplo, de escritura creativa en español en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Toronto, y esto ha agrupado un movimiento donde sé que hay gente de Cuba, hay gente de México, de Colombia, de República Dominicana, de Venezuela. Entre ellos nos encontramos pues el caso de Coralis Cordero e Ilana Luigi, que viven en ciudades en las afueras de Toronto y se han dedicado no solamente a trabajar, en el caso de Ilana, como bibliotecaria difundiendo literatura escrita en español, traducida al inglés, ubicándolos, especialmente al lector canadiense, sino también trabajando desde el arte y desde la escritura y desde la combinación de estas. En el caso de Coralis Cordero es más desde una línea clásica de la escritura, o sea, es narradora, le interesa la no ficción, pero más la ficción, y se ha entregado una profesionalización de la escritura y a trabajar a través de diferentes medios para publicar y para difundirlo. Entonces, ellas dos son dos de los representantes venezolanos. Yo sé de otras personas en Ottawa, por ejemplo, en Vancouver, que están escribiendo, que están emprendiendo proyectos. Por supuesto, en Quebec es muy poderoso, en el caso de Montreal en especial, pero en el caso de Ontario es una cultura anglófona fundamentalmente, y muy cercana en términos incluso de poderío a los estados fronterizos, ¿no? Estados como Michigan, estados como Nueva York fundamentalmente, y en donde se dan unas dinámicas sumamente ricas. Además, es uno de los centros principales universitarios en Canadá, ¿no? Hay muchísimas universidades importantes en diferentes ciudades que han permitido que esto se dé. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en cuanto a movimiento hispano dentro de un país como Canadá, dentro de una provincia en especial, que además es muy grande Canadá y es muy grande Ontario? Es un poco lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Yo a Canadá, lo primero que siempre siento cuando hablo de este país es un hondo agradecimiento, porque, caramba, los venezolanos que están en Canadá, por supuesto que trabajan mucho, por supuesto que se esfuerzan un montón, pero como bien decíamos en la presentación, la migración venezolana en Canadá es de las que tiene más altos niveles de vida. Digamos que han alcanzado un poco más o bastante más que otras de nuestras migraciones el propósito de vivir mejor, que los llevó por distintos motivos a irse del país. Entonces, lo primero es el agradecimiento. Lo segundo es que Canadá es un país enorme, es un país grandísimo, pero también es un país
muy poco poblado, tiene muchas regiones con muy poca población y grandes concentraciones como la de Toronto, en Ontario, que es una ciudad con una gran concentración de población y por supuesto con una vida muy rica. Y bueno, por supuesto que como es un país tan grandísimo, más allá de la frontera también después visitaremos otras provincias. Pero quedándonos en Ontario y viéndolo también como un bastión, digamos, político y económico del país, no deja de ser muy interesante también la apertura de Canadá a la diversidad migratoria del mundo. Entonces, esta es Toronto y sus alrededores, Mississauga es casi que un anexo, por así decirlo, ¿no? de Toronto. Sí. Son comunidades donde hay gente de diferentes partes del mundo, pero prácticamente de todas partes del mundo. Gente que ha llegado, que ha tenido sus hijos allí, algunos han llegado con los niños pequeños. Efectivamente es una migración también vieja, pero también hay una migración reciente que tiene mucho que ver con países en conflicto a los cuales Canadá les ha abierto las puertas. Y yo soy, y cada día estoy más convencida de las que cree que la diversidad cultural solamente nos enriquece, solamente nutre en esa diversidad de formas de ser, de comer, de hablar, de relacionarnos. Es una maravilla que eso sea posible, y que sea posible obviamente en un entorno de paz, fundamentalmente donde las personas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente. Entonces es muy bello, yo que trabajo fundamentalmente con la literatura infantil y juvenil, y les comento, Canadá es un país con grandísimos investigadores y críticos de la literatura infantil que son referentes mundiales. Es un país que ha dedicado a nivel académico muchísimo a la investigación en la literatura infantil y juvenil. Yo, pensando como persona que se dedica a los niños, digo qué maravilla y qué belleza es que un niño pueda ir al parque y hablar a lo mejor con un niñito de Colombia, si es venezolano, y hablan en español como sus papás, pero también puede haber un niño de Rusia, o también puede haber un niño sirio, o también puede haber un niño de Palestina, y un niño, por supuesto, nacido en Canadá, o digamos de padres canadienses, y que todos puedan estar en el mismo parque y que eso sea normal, es una maravilla, porque, como insisto, eso solo enriquece. Canadá es un país enorme y discreto. Yo creo que en su discreción a veces se nos pierde de vista, pero como decía, ese es un país de grandes escritores, es un país de músicos, es un país de artistas, es un país de investigadores y de académicos, de universidades muy respetables, y que le han dado muchísimo al mundo sin necesariamente hacer mucho ruido, ¿no? La posibilidad que tenemos hoy de hablar con estas dos venezolanas radicadas hace bastante tiempo en Canadá, es decir, ya con una vida establecida en el país y en la provincia de Ontario, yo creo que nos va a permitir ver cómo es la dinámica, ¿no?, de estas comunidades, y especialmente de las comunidades hispanas y de las comunidades venezolanas. Yo tengo una muy querida amiga que vive allá, ella es casada con un canadiense, y ella tiene la nacionalidad, su hija nació allá, y ella tiene un proyecto, ha participado hace mucho tiempo en un proyecto que está dedicado al folclore venezolano, y entonces tú ves a niñitas de, por supuesto, venezolanas y colombianos y qué sé yo, peruanas bailando joropo, pero también hay niñas de Canadá y niñas de Rusia que están aprendiendo qué son los diablos de Yare, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de iniciativas que se van además desarrollando y sosteniendo en el tiempo, van integrándose a la comunidad, ya la gente las reconoce, y yo creo que eso es algo que solamente podemos celebrar, porque la integración es lo que permite eso, que tú a ese lugar que te fuiste lo puedas llamar hogar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuentan nuestras invitadas. ¿Con quién conversamos?
con Coralis Cordero e Ilana Luigi. Coralis Cordero es de Lechería, estado Anzoátegui. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, en donde llegó a ser jueza. Desde que emigró a Canadá con su familia, dio un vuelco y se dedicó a la escritura. Ha realizado muchos talleres y cursos de escritura creativa, de ficción y no ficción en la Universidad de Toronto y en la UNAM. Ha sido galardonada con varios reconocimientos literarios en Canadá y otros países. Textos suyos pueden leerse en ProDaVinci, Letralia, Plenamar y otros. Sus relatos han sido antologados en varios libros y es autora de La Quinta Aymar, cuentos, publicado por Bitácora de Vuelos en 2023, y Escudos de Cartón, novela, publicado por Palabra Herida en 2023. Vive en Milton, Ontario, Canadá. Ilana Luigi nació en Valencia, estado Carabobo, y realizó estudios en la Universidad Yacambú. Desde muy joven sintió hondo interés por el arte, lo que la llevó a hacer estudios de pintura y arte tanto en Venezuela como en Canadá. En este último, su actividad y participación en salones y exposiciones, además de talleres de arte y escritura, ha sido intenso. Vive en Mississauga, Ontario, al oeste de Toronto, desde hace varios años. Es bibliotecaria calificada, con 12 años de experiencia, área en donde ha upado la divulgación de literatura hispanoamericana entre los lectores canadienses. Hola, hola, bienvenidas a Alfabeto del Mundo. ¿Cómo están, querida Ilana, querida Coralis? Bienvenidas. Gracias. Gracias. Muy Bueno, bien. qué bueno. Nosotros felices de recibirlas para hablar en Más Allá de la Frontera con ustedes, ¿no? Yo voy a comenzar con una pregunta, digamos que amplia, ¿no? Si se habla de Canadá, lo primero que se piensa es frío, pero cada vez más se une el adjetivo diversidad. ¿Cuán diverso es realmente el país? Específicamente Ontario, por supuesto, las zonas que ustedes conocen. Muchísimo. Y yo creo que Ontario es una de las zonas más multicultural que tiene Canadá, porque esto es como decir la Florida canadiense, aquí hay más calorcito. Entonces, digamos que como el 30% de los inmigrantes que llegan a Canadá se quedan en Ontario. Ok, o sea que sí es bien diverso. Ilana. Bien diverso. Sí, como dice Coralis, muchísimas de los inmigrantes que llegan se establecen aquí. Nosotras vivimos exactamente al oeste de Toronto y de verdad las demografías varían, depende de cada área. Yo estoy en Mississauga y Coralis está en Milton. Y por ejemplo, para darnos una idea, que a pesar de la cantidad de gente que hay de Latinoamérica que emigra para estos países, el porcentaje de población latinoamericana en Mississauga, que es donde yo vivo, es 2.3%, una ciudad de 800,000 personas. Entonces, cuando uno ve esos números, hay un 40% de personas que son euro y caucásicos, otro 20% Surasia, hay gente de Surcorea. Entonces, yo lo encuentro que es muy fácil sentirse adaptado cuando hay tanta gente que es de otras partes. Uno nunca aquí va a ser la tipa que tiene acento, la tipa que vino de otro país, la rara de la cuadra. Es así, nunca no te sientes inmigrante, porque es que la mayoría de las personas inmigrantes también. Entonces, pues estamos de igual a igual. Todos hablamos con acento. Exactamente. Eso es tan importante, ¿no? Y bueno, aunque obviamente no es el foco de la conversación, pero un poco comparando con el país que está más abajo, en el que, bueno, parece que tener un acento termina siendo para algunas comunidades un big issue. En Canadá, precisamente la diversidad permite la integración. Eso es a mí me parece muy valioso eso, porque es cierto, ha cambiado con los años y creo que tiene que ver obviamente con la presencia de cada vez más venezolanos en Canadá. Antes era eso, era frío y Celine Dion, y frío y Alanis Morissette, ¿sabes? Frío. Me da muchísima gracia cuando Coralis dice que es la Florida porque es un poquito más caliente, bueno, de tu comparar Toronto.
que hace tanto frío, pero suena chévere. Es bonito, es que creo que te lo van a agradecer. Ver cómo eso se ha ido transformando en una comunidad diversa, en un lugar chévere para criar a mis hijos, en un lugar que me permite desarrollar mis proyectos. O sea, hemos ido, la apertura de Canadá hacia, digamos, nosotros y la cultura hispanoamericana y venezolana nos ha permitido también a nosotros, que seguimos aquí, ampliar nuestra mirada sobre Canadá más allá, ¿no? del frío. Es así. Fíjense, ahora en esa diversidad, háblennos un poquito más, por supuesto, ya decir Ontario en todo su tamaño ya es bastante grande, pero incluso decir Toronto, ¿verdad? Es ya súper grande. Fíjense que ustedes están en 2 ciudades que están hacia las afueras de Toronto y que de por sí, especialmente donde vive Ilana, creo yo, es una ciudad bastante grande, ¿no? Ahí, ¿cómo encuentran ustedes esa diversidad, pero entre hispanoamericanos? ¿Es abundante? ¿Cómo se relacionan ustedes con ellos? Y luego me gustaría ir un poco hacia cómo es la movida cultural en la zona de Toronto y esa movida cultural, ¿qué sucede en el caso de esa movida cultural con lo que tenga que ver con literatura, con lo que tenga que ver con la lengua española? Bueno, en la comunidad colombiana, por ejemplo, es inmensa, la de mexicanos también es muy grande, peruanos. Yo creo que venezolanos no somos tantísimos o comenzamos a tener más presencia, ¿no? Pero hay otras comunidades de latinoamericanos más grandes que la nuestra. Yo, por ejemplo, estudié escritura creativa en la Universidad de Toronto en español, es decir, el mismo programa que tiene la universidad en inglés, una profesora mexicana, Marta Batiste, lo lleva en español. Entonces, allí yo coincidí con personas de Argentina, de Chile, de República Dominicana, mexicanos, y entonces eso permitió que formáramos como grupos y nos vamos enterando de lo que ocurre. Aquí hay concursos literarios. Yo he concursado uno que se llama La Palabra en Canadá, Nuestra Palabra en Canadá. El Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto también abre concursos literarios. Hay festivales en verano, muchísimos, en todas las ciudades, en Burlington, en Milton, en Mississauga, latinos. Y también hay eventos donde nos reunimos, por ejemplo, a leer nuestros textos, a celebrar el Día del Idioma del Español aquí. Es decir, hay bastante movimiento cultural en cuanto al español, básicamente. Pero ahora le dejo la palabra a Ilana para completa la idea. No, sí estoy de acuerdo. Mira, un momentico, ya va Ilana, vamos a hacer un corte ahorita y en lo que volvamos, inmediatamente te escuchamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Más allá de la frontera, proyectos culturales desde Ontario, Canadá? con quién conversamos? Con Coralis Cordero e Ilana Luigi. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestras invitadas. Mi experiencia con la población o los inmigrantes latinoamericanos es similar a la de Coralis. Yo estuve viviendo unos pocos años en Sur Florida, donde obviamente la representación de los latinoamericanos es muchísimo más grande. En el condado de Miami-Dade es casi el 50%, en Broward es 30 y algo. Imagínate. Y entonces hay una diversidad de población, pero es mayoritariamente latinoamericana. Aquí es muchísimo más diverso en cuanto a otros países del mundo, otras regiones. Eso siempre va a depender de dónde es el conflicto. Si hay conflicto en el este de Europa, uno ve, aquí toda la gente del este de Europa tiene 30 años aquí. Aquí los latinoamericanos que tienen más tiempo aquí son los españoles que se vinieron, los mismos españoles que se fueron para... Todos los españoles que están aquí, los portugueses, todos tienen un primo, alguien, no sé qué, en Venezuela que tiene un negocio. Por realidad.
Exactamente, dice, déjame adivinar, tu pariente portugués tiene una panadería en Venezuela y es lo que ocurre. Y entonces depende una vez más de las situaciones. Hay muchos chilenos que se vinieron desde finales de los 80, principios de los 90, ya sabemos por cuáles razones. Con el Exactamente, entonces los colombianos tienen más tiempo porque su conflicto empezó primero, sí. Y entonces una vez más que cuando la gente se va estableciendo, ellos van ampliando sus redes y también depende de lo que son sus intereses. Esta gente empieza a fundar una revista de impresa o una revista digital, o empiezan a hacer festivales. Sí, porque también ocurre que hay mucha ayuda y mucho apoyo del gobierno, tanto provincial como federal, para iniciativas artísticas. Entonces mucha gente hace, por ejemplo, aprovecha los grants y hacen revistas literarias o hacen revistas de salud. Los festivales latinos también tienen mucho apoyo de parte del gobierno provincial y federal para llevarse a cabo. Entonces, la presencia se siente, o sea, realmente se siente porque hay la posibilidad de hacer muchas cosas. Sí, y eso lo hemos hablado, que a pesar de que uno sea, por ejemplo, los latinoamericanos, que no llegamos a ser el 3% de la población en Mississauga, sentimos que nos dan esa oportunidad. En Mississauga hay una lo que sería la Plaza Bolívar de Mississauga, que se llama Celebration Square, que es un área muy grande que tiene un escenario ahí establecido, y ahí todos los veranos, desde mayo a octubre, hay eventos al aire libre. Entonces todos los fines de semana es un festival de 3 días, una semana es de Italia, otra semana es de Japón, otra semana es de Corea, otra es de India, pero es impresionante, hay comida, traen artistas de esos países, hay representación de danza folclórica, música folclórica, y tenemos un fin de semana completo de Latinoamérica, y traen artistas internacionales, o sea, para nosotros internacionales, pero artistas de Latinoamérica, y eso, o sea, montar esos festivales, la ciudad pone lo que viene siendo el venue, pues la infraestructura. Y lo demás, cada vendedor de comida y artesanía o ropa o lo que sea que se presentan allá, entonces va a hacer su fusión con el festival. Pero nosotros aquí tenemos en lo que se llama la GTA, pues Gran Toronto Area, un grupo que se llama Danzas Venezuela. Ellas empezaron un grupo de bailarinas, donde está Carla Soto, que es muy amiga. Sentir Venezuela, sí, que es mi amiga. Sí. Sentir Venezuela, que es todo danzas tradicionales donde esa gente se presenta. Es impresionante porque ellos hacen un paseo por supuesto tienen música llanera, cuando hacen tambores la gente se vuelve loca, pero los invitan a muchos festivales y representan, y ya ellos tienen como una academia donde están niñas, adolescentes, adultas, y todo eso hay montones de oportunidades para que ellos se presenten. Así es. Yeah. Bueno, un poco en esa misma línea, ¿no? Digamos, ¿no? Digo, dado que en Toronto y sus alrededores, porque es lo que hemos hablado, ustedes viven en los alrededores, pero es como ya una parte de Toronto, pero es grande, es donde se concentra una buena parte de la población venezolana. No es que seamos un montón todavía, pero digamos que de los venezolanos la mayoría está, como ustedes bien han dicho, en esta región. Y por supuesto, allí los movimientos, como el que acaban de nombrar, como de danza, de Sentir Venezuela, entre otras. Yo misma, junto a mi mamá, participé en un evento que organiza otra gente de Venezuela en esta área, de las cosas como muy típicas, no es digamos creación literaria o cultural, sino más bien tradiciones, contando un cuento y cantando aguinaldos en un video que se proyectaron allá por lo que hace uno por los amigos, como quien dice, ¿no? Pero fue como muy lindo el hecho de que se abriera ese espacio para Venezuela y que quisieran oír, que estábamos cantando el burrito sabanero, por ejemplo, ¿no? A mí me conmueve que un país que está en otro lugar, en otra realidad, pues se detenga a escuchar el burrito sabanero, ¿no? Entonces, ¿qué más nos pueden contar? Cada una, por supuesto, desde su espacio, Coralis como escritora, digamos, de narrativa, Ilana como bibliotecaria y promotora de lectura, pero también creadora. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué iniciativas sienten ustedes
y además con las que ustedes se sientan vinculadas y que creen que vale la pena compartir con nuestros escuchas? Bueno, a mí me encantó. Fui hace unos meses a una exposición de pintura en la que participó Ilana. Ajá. Sobre Abets, una cosa extraordinaria. Yo quiero que ella les hable de eso, pero no solamente su cuadro, que me pareció precioso, sino que habían 2 venezolanos más con unas pinturas que me parecieron espectaculares. Muralistas. Y unos chamos que acaban de llegar. Uno creo que tiene 3 meses y yo quedé fascinada. Entonces a mí me gustaría que Ilana les hablara de ese evento porque me pareció muy lindo. Así que te dejo la palabra. Sí, aquí celebran, en Mississauga celebran todos los años un festival que se llama Pan y Miel. Y entonces ellos en esa área de la ciudad, que es una de las más antiguas, tienen la sociedad apiaria. Y ellos tienen como un jardín de polinización. Y en ese jardín ellos decidieron hacer una exhibición de pinturas que tuvieran que ver con el tema de la polinización y las abejas, y entonces ahí presentamos cada uno nuestra propuesta. Coralie me acompañó ese día, fue un día súper lindo, y una vez más, aquí hay varias instituciones, está lo que se llama el Art Council, y todas las ciudades organizan eventos, hacen llamados para los artistas, y uno, bueno, tiene su espacio para exponer y exhibirse, y que la gente te conozca, y uno comparte tanto con el público como con otros artistas, y como les digo, no es para nada difícil incorporarse a ese tipo de actividad. Y como esta iniciativa hay muchas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, yo empecé a trabajar con el sistema de biblioteca en Mississauga en 2011. Tuve un hiato ahí y después regresé, pero hace muy poco decidieron comenzar el primer festival de autores locales, y le estaban dando prioridad a lo que llaman aquí BIPOC, que es Black, Indigenous and People of Color. Entonces yo dije, yo tengo mi amiga que tiene un color muy particular que se llama Coralie, porque querían autores que no fueran autopublicados, querían autores que hayan ganado premios, que tuvieran algún tipo de publicación. Y yo les dije, bueno, yo tengo una autora que ella no tiene publicado en inglés, pero ella necesita estar en este primer festival porque escribe demasiado bien, y la comunidad en español tiene que saber que... Entonces, en realidad fueron más de 50 autores locales una vez más de la área de Toronto y sus alrededores. La única que creo que fuiste tú, la única latinoamericana la única que llevó su publicación en español fue Coralie. Vendió libros en español. Le vendió su libro a una señora china. Una china le vendió su libro en español. Y le vendió a un canadiense que lee español. Le dijo, yo entiendo español, y compró su libro, yo le dediqué su libro, fue muy bonito. Entonces por ahí uno se va metiendo, porque en ese festival también estaban exhibiendo editoriales, se presentaron pequeños talleres y sesiones con autores. Muchísima gente fue y les encantó toda la propuesta. Yo me quedé impresionada porque a mí me tocó ser como anfitrión de una sesión de una señora que estaba dando como un pequeño taller que se llamaba Del manuscrito al libro publicado. Ella da clases de eso en la Universidad de Toronto, y asistieron 71 personas. Wow. Cuando ella preguntó, levante la mano aquí, ¿quién ha escrito? ¿Quién tiene algo escrito? ¿Quién tiene algo publicado? Más o menos el 60% de esas 71 personas levantaron la mano. Entonces hay un interés muy, muy grande en escribir, en ser publicado, en leer, en conocer cómo es toda esta movida. Y eso fue esa sesión con esa señora. Sí. Y la Universidad de Toronto, cuando la persona hace el curso de escritura creativa, al final también da premios a los mejores proyectos, y las editoriales grandes, Random House, otorgan premio, todo en inglés. En el 2021 fue la primera vez que pudimos en español acceder a tener ese premio. Fuimos 3 escritores de escritura creativa en español, participamos y fuimos nominados. Entonces, sí hay bastante que hacer y por dónde meter. Sí, lo que pasa es que estar pendientes. Exacto, hay que estar al día con eso, y además se van formando la gente en este tipo de eventos.
se van conociendo, se van formando grupos. Aquí hay un grupo que se llama Las Lectoras, por ejemplo. Lectoras Canadá. Sí. Hay una señora que trae libros infantiles en español, que es Maleta Books. También. Entonces ella vende libros en español. En la biblioteca tengo una amiga, Verónica Ramírez, que ella tiene más de 20 años haciendo la hora del cuento en español. Y eso es como un story time, y lo hace una vez al mes en su branch. Yo lo estuve haciendo un tiempo también en South Common, que es como el otro lado de la ciudad, y era la hora del cuento en español, es todo en español. Entonces nosotros estamos siempre pidiendo libros infantiles en español, y tratamos de recolectar las canciones que los papás de esos niños cantaban cuando eran chiquitos, y las practicamos en la hora del cuento, para que los niños tengan por lo menos ese poquito de identidad, claro, que se les enlaza de sus papás, y bueno, esa es una de las cosas que nos encanta hacer también en la biblioteca. Bueno, eso es una maravilla, y por supuesto ya yo estoy aquí casi que llorando, pero de emoción, porque bueno, Ilana, con quien he compartido más, sabe que esa además es el motor de mi vida, fundamentalmente, promover la lectura entre los pequeños. Hay una muy querida amiga que vive en Montreal, que tiene la iniciativa Upa Upa, Cintia, que ella dice que ella, una de las cosas que aceptan o que incorporan los padres de niños allá, de hijos de hispanos y de venezolanos, es que realmente su lengua materna es el inglés o el francés quebecois en el caso de eso. Pero ella dice, lo que yo trato es de definirlo como su lengua de herencia. Se los digo porque me parece que además es una bonita manera de definir, ¿no? Su lengua de herencia es el español, y por eso es importante también que tenga un lugar en la vida de estos niños, y bueno, por supuesto, compartirlo, ¿no? Con las otras culturas. Pero, digamos, originariamente, como llevarlo, bueno, mira, cuando tu papá era chiquito, tu mamá era chiquita, cantábamos El Ratoncito Miguel en Caracas, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, tú hayas nacido y tu entorno sea hablar, o sea, original, digamos, de donde tú te sientes y donde has crecido sea angloparlante, ¿no? Porque eso nos permite además no hacer como esa ruptura. A mí esto de la lengua herencia me gusta justamente porque no es como la competencia, ¿no? De que no, es que él tiene que hablar español porque él es de venezolano, sino entender, ¿no? Que bueno, sí y no, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos para que eso sea, además de todo, bonito, no traumático y enriquecedor, ¿no? Entonces, eso que ustedes están haciendo, se imaginarán, bueno, que me conmueve y me encanta. Bien, miren, yo quisiera que me cuenten cómo ven el movimiento literario, artístico venezolano en Canadá en los próximos años y cómo se ven ustedes ahí, ¿ok? ¿Cómo se imaginan como escritoras, como promotoras culturales, como difusoras de cultura y como artistas en ese movimiento? Bueno, yo siento que la comunidad latinoamericana está abriéndose brecha y pisando fuerte, porque cada vez más veo publicaciones en español que tienen acogida. Yo decidí dedicarme por completo a la escritura y me visualizo muchos años igual, escribiendo en Canadá. Quizás me va a tocar de pronto traducir mis obras al inglés para llegar más o para tener más alcance en el público, pero no estaría negada a hacerlo, pero sigo y quiero seguir escribiendo en español. Y ahora con estas posibilidades que nos dan las redes, pues ya no es tan importante vivir en el sitio donde se te va a publicar. Tenemos esta facilidad, yo puedo vivir aquí, y he publicado en México, y bueno, con una cámara nos vemos y conversamos del libro. O viajas a México. También. O viajas a México. También es chévere. Interesante que no lo mencioné antes. Por ejemplo, el Consulado de Colombia ha dado muchísimo apoyo cuando nosotros publicamos el primer libro, que era una antología de 7 autores, La Casa en el Arce. El libro nosotros lo presentamos a través del Consulado de Colombia, y hay una feria de libros que se hace todos los años en Ottawa, que por cierto viene ahora en octubre, y el Consulado de Colombia tiene una mesa y le permite a compañeras colombianas ir a vender los libros. Nosotros hemos vendido muchísimo La Casa en el Arce porque va una de las autoras con los libros y los lleva.
Bueno, me encantaría que eso ocurriera, que tuviéramos un consulado venezolano que se encargara de esas cosas, de la cultura. También lo hace el Consulado de Costa Rica, el Consulado de México, dan un apoyo enorme a la literatura, ¿no?, de sus países. Ojalá algún día nosotros podamos hacer eso. Claro que sí, ojalá. Con la literatura venezolana, ¿no? Ojalá. Bueno, esa es la apuesta. Sí, A ver, aparte yo veo que las personas que llegan primero justamente le van como que abriendo el camino a los que van llegando después, y claro, mientras somos más, a esas personas que van llegando después, van a lograr van a lograr más rápido esas metas o por lo menos esos sueños que ellos están trayendo. Nosotros, por ejemplo, como dijo Coralie, en la exhibición de la sociedad de la polinización, lo que era el tema de las abejas, había una niña que de verdad tenía 3 meses aquí, y por ponerse en contacto en las redes justamente con gente que tenemos más tiempo, ella tuvo la oportunidad de exhibir ahí, conocer gente de una vez, de ahí empezó a exhibir en otras partes, y bueno, así va haciendo las redes. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Carla González. Ella tiene aquí como más de 30 años, 18 años aquí, y entonces ella tiene muchísimos años en la movida cultural. Ella tiene un trío, canta en muchísimas partes, es una de las vocalistas más activas en el área, pero ella es diseñadora gráfica y también es artista plástico. Entonces, ella, todo su trabajo full time es en esa área, y a través de ella, yo por lo menos he hecho algún tipo de actividades. El otro día hicimos un evento que se llamaba Una Noche Latina en Mississauga, y yo estaba haciendo lo que se llama una activación de arte. Entonces, a partir de juegos, poníamos a la gente a escribir y a dibujar algo que tuviera que ver con Mississauga, pero ese evento se dio porque la ciudad está financiando unos talleres para que los artistas sean productores de eventos. Entonces, mi amiga lo hizo. Eran 5 sesiones, y ahí la ciudad les enseña a cómo hacer la publicidad, cómo vender la arquitectura online. La ciudad se hace socio del evento, la ciudad pone el auditorio, pone los muchachos que reciben los tickets y que venden los tickets. El artista entonces se encarga de armar el evento y promocionarlo y conseguir sponsors, y dinero. Pero todo eso como en sociedad con la ciudad, porque ellos tienen las instalaciones y ellos quieren que se usen, y básicamente ellos quieren que los artistas armen la actividad. Entonces, con esos talleres y con esos patrocinios que vienen de las municipalidades o de otras entidades públicas, sabiendo que eso existe, ya uno puede armar eventos y decirle a gente que tiene menos tiempo aquí, mira, esto existe, aprovéchalo, desarrolla tu talento y todo lo que... Wow, bueno, voy a decir cómo es el himno de Canadá, dice algo así como Oh Canada, ¿no? Sí. Bueno, uno está viendo todo esto y bueno, de verdad que abraza esa hojita de arce con cariño, porque realmente las comunidades organizadas, o sea, las sociedades organizadas permiten que las pequeñas comunidades se organicen y también puedan tener una voz que las represente en diversidad. Yo creo que esa ha sido la palabra que más hemos usado, pero creo que además es un bastión importante, porque es eso de no sentirte el bicho raro, sino saber que eres diferente, pero que ser diferente también tiene lugar, es maravilloso, y eso definitivamente no se da en todas partes. Incluso en países también con altísimos niveles de desarrollo, no es tan orgánica esa integración como se evidencia en todo lo que ustedes nos están contando en Ontario y bueno, en Canadá. Nosotros felices de recibirlas. Oye, podemos hablar 2 horas más, pero bueno, la radio es así. Solamente, bueno, desearles lo mejor en todo lo que hacen. Coralie, me dedicaré a conocer más tu trabajo, que ya Ricardo me ha ido
chismeando, que conocía menos. Ilana, sí, tuve además en unos tiempos en que creo que para ambas fue muy terapéutica, unas largas conversaciones literarias que teníamos en tiempos además, ¿no?, de mucha incertidumbre, como fue la pandemia y la primera etapa pospandémica. Pero bueno, en todo caso, las dos son mujeres maravillosas, que nos hacen sentir súper orgullosos del Arepa Power, que no es solo en el béisbol. Y bueno, bienvenida siempre al Alfabeto del Mundo. Gracias. Muchas gracias, Coralis. Gracias a ustedes Ilana, por el trabajo que están haciendo. Se hace lo que se puede, pues, como dicen por ahí. sí. Un abrazote, que estén muy bien. Cuídense. Los queremos. Chaito, Chao, besos. chao. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, dentro de nuestras lecturas, yo me atrevo a recomendar La Casa Aymar de Coralis Cordero, invitada de hoy. Se puede comprar a través de la página de la editorial, lo pueden googlear, lo ubican y lo pueden conseguir. Estamos hablando de una colección de cuentos muy bien hilados y que funcionan de manera magnífica. Estoy seguro de que muy pronto vamos a encontrarnos con más literatura en español hecha en Canadá, y sé que mucha de ella pues la van a hacer nuestras invitadas de hoy. Eso seguro. En el próximo encuentro, Ganadores del premio Lo Mejor de Nos. Y tendremos como invitados a Carolina Jaimes Branger, Leonardo Rivas, Diejani Hernández y Lenis Rojas. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76, @macrol30, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.